Me llamo Tariq Al-Rahim. Tengo 28 años y nací en Dearborn, Michigan, una ciudad con una fuerte comunidad musulmana. Crecer allí significó sumergirme en una cultura donde la fe no era solo algo que practicábamos, sino quienes éramos. Desde muy temprana edad, aprendí que el Corán contenía todas las verdades que necesitaba saber. El Islam era el único camino, y seguir sus enseñanzas era más que una elección. Era el fundamento de nuestra existencia. Mis padres, Yusuf y Laila, siempre fueron muy devotos y se esforzaron por criar a sus hijos dentro de los preceptos de su fe. Las 5 oraciones diarias, el ayuno durante el Ramadán, ir a la mezquita los viernes. Todo esto formaba parte de nuestra rutina, pero más que eso era parte de nosotros. En nuestra casa, cuestionar nuestra fe no era bien visto. De hecho, era casi impensable. Plantear dudas se sentía como una traición, no solo a nuestra religión, sino a nuestra familia, nuestra historia, a toda nuestra comunidad. Recuerdo cuando, de adolescente, empecé a preguntarme sobre ciertos pasajes del Corán o reglas que no me parecían tener mucho sentido. Cada vez que lo mencionaba, la expresión de mi padre cambiaba. Con voz seria decía: «Tariq, estas dudas son susurros de Shaitán. Aléjate de esos pensamientos». Y lo hice, no porque me obligaran, sino porque confiaba en él. No quería decepcionarlo, pero todo empezó a cambiar cuando entré a la universidad. De repente, me vi inmerso en un mundo completamente diferente al que conocía, rodeada de personas de diversos orígenes, creencias y estilos de vida. Al principio me sentí perdida. Era como si hubiera vivido toda mi vida en blanco y negro, y ahora viera el color por primera vez. Fue en este nuevo entorno donde conocí a Daniel Petrov, un cristiano ortodoxo que con el tiempo se convirtió en mi amigo. Al principio mi intención era muy clara. Quería convencerlo de que el Islam era la única verdad, pero Daniel no reaccionó como esperaba. No discutió conmigo ni se burló de mis creencias. Me escuchó, con atención, con respeto, y cuando respondió, lo hizo con calma, sin intentar convencerme, sin juzgarme. Esta amistad empezó a quebrantar mis certezas. Por primera vez, empecé a mirar todo lo que creía con una mirada más crítica. En secreto, comencé a leer la Biblia, impulsado por la curiosidad de comprender las creencias de Daniel. Al mismo tiempo, profundicé aún más en el Corán, buscando respuestas. Quería encontrar en las palabras sagradas una confirmación de lo que siempre había oído, pero en cambio, surgieron aún más preguntas. Me sentía dividida. Por un lado, estaba el inmenso amor que sentía por mi familia, por mi cultura, por todo lo que me formó. Por otro, estaba la sed de saber más, de comprender más, de ver más allá de lo que me habían enseñado. Y fue en medio de esta agitación interior que algo sucedió, algo que revolucionó mi vida. Tuve una experiencia cercana a la muerte. Pero antes de contarles lo que pasó, necesito que entiendan algo. Yo era un joven común y corriente. No era un erudito en teología. No era nada especial. Era simplemente yo, Tariq, con mis dudas, mis miedos y mis esperanzas. Y fue este Tariq común y corriente quien experimentó algo completamente fuera de lo común. Ocurrió en un día aparentemente normal. Regresaba a casa después de la escuela, con la cabeza llena de pensamientos. Recordé los pasajes de la Biblia que Daniel me había enseñado, y algunos versículos del Corán que releí con otros ojos. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de inmediato de que algo empezó a salir mal. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza. Al principio, pensé que era solo cansancio o alguna molestia pasajera, pero el dolor empeoró y mi respiración empezó a entrecortarse, como si mis pulmones se estuvieran cerrando. Busqué ayuda, pero la calle estaba inquietantemente vacía. Me fallaron las piernas y, antes de comprender qué pasaba, caí al suelo. Lo último que vi fue el cielo azul sobre mí, y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que de repente estaba flotando. Es difícil describir esa sensación. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo. Desde arriba, me vi tirado en la acera, inmóvil. Vi gente acercándose, alguien llamando a la ambulancia. Todo parecía suceder a cámara lenta. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en urgencias. Luces brillantes, voces fuertes, pasos apresurados. Todo parecía venir de muy lejos.
como si escuchara desde el fondo de un lago. Médicos y enfermeras corrían a mi alrededor con la voz borrosa, pero aún así logré distinguir una frase que me paralizó por dentro. No tenemos latidos. Comience la RCP. En ese momento, comprendí lo que había pasado. Estaba muerto, clínicamente muerto. Fue surrealista. Podía ver mi cuerpo tendido en la camilla, pálido, sin vida, mientras intentaban reanimarme. Quería gritar, decirles que estaba allí, que podía verlo y oírlo todo, pero no salía ningún sonido. Era como si mi alma estuviera atrapada entre dos mundos. Y entonces, sucedió algo aún más extraordinario. Sentí que me jalaban hacia arriba, como si una fuerza invisible me alejara de esa habitación, de ese hospital, de esa vida. Todo a mi alrededor empezó a brillar con una intensidad indescriptible, pero no era una luz que me hiciera daño a los ojos. Era suave, acogedora, cálida. Era como estar envuelta en un abrazo que ni siquiera sabía que necesitaba. Al acercarme a esa luz me invadió una profunda paz, una paz que nunca antes había sentido. Los miedos que había estado cargando, las preocupaciones por mi familia, mi fe, mi futuro, todo se disolvió. Por primera vez en mi vida, me sentí en casa. Y entonces lo vi. En el centro de aquella luz intensa y serena estaba Jesús. Este no era el Jesús de las pinturas ni el de las historias de los libros. Era real, vivo. Su presencia era tan fuerte que me dejó sin aliento. Me sonrió, y en esa sonrisa había un amor indescriptible. Un amor absoluto e incondicional que me hizo sentir completamente desnuda, pero sin vergüenza, simplemente aceptada. Total y profundamente aceptada. No hablaba con palabras, pero de alguna manera lo entendí perfectamente. Era como si su sola presencia me dijera: Tariq, siempre he estado aquí, siempre te he esperado. En ese momento, todas las dudas que me atormentaban desaparecieron. Preguntas sobre religión, fe, salvación, todo parecía insignificante ante él. Me encontraba ante la verdad, ante el amor puro. Nada más importaba, y yo quería quedarme en esa luz para siempre. Pero entonces, con la ternura de un padre que despierta a un niño dormido, sentí que Jesús me decía que no era mi hora, que aún me quedaba algo por hacer en este mundo, que me esperaba un propósito. Antes de que pudiera decir nada, me jalaron hacia atrás, como si mi cuerpo me absorbiera de nuevo. La luz se había ido, la paz se había ido, y de repente, abrí los ojos. Estaba de nuevo en urgencias, sin aliento, confundido y completamente diferente. Los médicos estaban en shock. Uno de ellos dijo en voz alta: «Es un milagro, ha vuelto». Y así fue. Mi corazón se paró por 5 minutos, y allí estaba, viva, sin secuelas. Pero más que revivir, había regresado con algo dentro de mí que nunca antes había existido. Pasé una semana en el hospital. Los médicos no entendían cómo era posible. Mis análisis salieron normales. Mi cerebro funcionaba perfectamente. Para ellos, yo era un caso raro, un misterio médico. Pero para mí, era un hombre diferente. Acostada en esa cama, reviví cada segundo de la experiencia. La sensación de flotar sobre mi cuerpo, la luz que parecía abrazar mi alma y, sobre todo, el encuentro con Jesús. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía su presencia. Era como si un trocito de esa luz aún estuviera conmigo, reconfortándome el corazón. Mi familia estuvo a mi lado todo el tiempo. Mi padre, Yusuf, me agarró la mano con fuerza, como si temiera perderme de nuevo. Mi madre, Laila, alternaba entre lágrimas silenciosas y fervientes oraciones de gratitud. Se sentían aliviados de que estuviera vivo, pero también algo en sus ojos me decía que podían ver el cambio en mí. Quería contarlo todo. Quería abrir mi corazón y contar lo que había sucedido. Pero ¿cómo podía expresar con palabras algo tan eterno? ¿Cómo podía traducir al lenguaje humano lo que sentía en esa luz? Cada vez que lo intentaba, parecía que las palabras no bastaban. Algo dentro de mí se había despertado, y sabía, en el fondo, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Además de la confusión, también sentía miedo. ¿Cómo podía decirles a mis padres, musulmanes devotos fieles a su fe, que su hijo había tenido un encuentro directo con Jesús? ¿Cómo podía explicarles algo así sin que pareciera una traición? Al principio, elegí el silencio.
Dejé que la gente interpretara mi comportamiento tranquilo como agotamiento o un reflejo de la proximidad de la muerte, pero por dentro estaba en guerra. No se trataba de rechazar el Islam ni de aceptar el cristianismo como un simple intercambio de creencias. Era algo más profundo, más esencial. Fue como si, por unos instantes, hubiera visto algo que trascendía cualquier sistema religioso, un atisbo de la verdad. Por la noche, cuando la habitación del hospital estaba silenciosa y oscura, oraba, pero estas no eran las oraciones que había aprendido de niña, repetidas palabra por palabra en árabe. Eran conversaciones sinceras, desnuda, con Dios, con Jesús. Pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué me muestras esto? ¿Qué quieres que haga ahora? Fue una de esas noches, en medio del torbellino de pensamientos, que una enfermera entró en la habitación. Me miró con una atención que trascendía el protocolo, y en lugar de salir corriendo, se sentó junto a la cama. Me preguntó amablemente si estaba bien. Sin poder contenerme se me escaparon las palabras. Le conté todo, la luz, la paz, el encuentro con Jesús. Esperaba ver una mirada de confusión o incluso de burla, pero no. Simplemente me tomó la mano y con sorprendente calma dijo, mi hermana pasó por algo parecido, una experiencia cercana a la muerte. Te cambia. Solo no intentes entenderlo todo ahora. Dale tiempo. Esas palabras fueron un bálsamo. Por primera vez desde que todo había sucedido me sentí comprendido. Me sentí menos solo. No me estaba volviendo loco. Otras personas también habían cruzado ese umbral entre el aquí y el más allá y habían regresado diferentes. En los días siguientes, siempre que estaba solo, empecé a investigar. Sacaba mi teléfono a escondidas y leía todo lo que podía sobre experiencias cercanas a la muerte. Quería comprender, quería encontrar ecos de lo que había vivido, y lo encontré. Historias de personas de todas las religiones y orígenes. Todas describían algo similar: luz, paz, amor incondicional, un encuentro con la presencia divina. Era como si cada una hubiera visto una faceta de la misma verdad. Y cuanto más leía, más sabía que no había sido una alucinación ni un delirio. Había sido real, profundamente real. Pero con esta certeza, sentí un peso. Si algo tan poderoso me había tocado, no podía ser en vano. No podía volver a mi rutina como si nada hubiera pasado. Algo dentro de mí se había despertado, y ahora necesitaba descubrir cómo vivir con ello. Cuando finalmente me dieron de alta y salí del hospital, en el fondo sabía que no me iba solo como un hombre que había sobrevivido a un infarto. Era alguien que había muerto y regresado diferente. El mundo exterior parecía nuevo. Los colores, los sonidos, los olores, todo era más vívido, más presente. Era como si lo viera todo con ojos nuevos. Pero por más hermosa que fuera esta nueva sensibilidad, sabía que los desafíos apenas comenzaban. Tendría que lidiar con preguntas difíciles, con las miradas inquisitivas de mi comunidad, con las silenciosas expectativas de mi familia, pero al mismo tiempo, sabía que no estaba solo. La luz que me acogió en esa otra realidad aún ardía en mi interior. El amor que sentí en la presencia de Jesús me seguía como un faro, y fue con esto en mi corazón que di mis primeros pasos de regreso a la vida. Volver a casa fue como entrar en un lugar familiar, pero extraño. Todo seguía igual. Las paredes de nuestra casa en Dearborn, los muebles, las fotos familiares, todo estaba tal como lo había dejado, pero ya no era el mismo Tariq que la había dejado semanas atrás. Al principio, mis padres estaban tan contentos de verme de vuelta que no se dieron cuenta, o quizá prefirieron no darse cuenta, de cuánto había cambiado. Mi madre, Laila, cocinaba mis platos favoritos, como si el sabor de la comida pudiera traer de vuelta a su hijo. Mi padre, Yusuf, pasaba horas a mi lado. A veces hablaba, a veces simplemente se quedaba allí en silencio, como si necesitara verme para creer que realmente estaba allí. Me rodearon de cariño, pero yo sabía que había un océano invisible entre nosotros, algo que ellos aún no sabían, pero que pronto tendrían que afrontar. Con el paso de los días, se me hacía cada vez más difícil ocultar lo que me pasaba por dentro. Era como llevar un secreto que me quemaba por dentro. Me quedé mirando la alfombra de oración en la esquina de mi habitación con un nudo en la garganta. Una parte de mí se sentía culpable, otra parte simplemente perdida. No era que hubiera dejado de creer,
pero mi forma de entender la oración, a Dios, todo, había cambiado, profundamente. Las 5 oraciones diarias que una vez guiaron mi vida, ahora parecían rituales vacíos, no porque fueran malas o erróneas, sino porque su significado ya no encajaba con la experiencia que había vivido. Una tarde, estaba sentado en el jardín trasero, buscando un poco de aire, un poco de silencio. Mi padre se acercó en silencio y se sentó a mi lado. Me observó un rato con los ojos pesados. «Jalar», dijo con voz profunda y llena de preocupación. «¿Qué te pasa, hijo mío? ¿No has estado yendo a la mezquita? Tus oraciones». Sabía que este momento llegaría. Había ensayado mentalmente qué decir, pero aún así, en ese momento, nada parecía suficiente. ¿Cómo podía explicar una experiencia que ni siquiera podía expresar con palabras? Respiré profundamente. Empecé a contarle. Hablé de la luz, de la paz inmensa, del rostro de Jesús, del amor que había sentido, tan real que traspasó todas las barreras que había conocido. Las palabras me salieron con dificultad, atropellándose. Mi padre escuchó en silencio y pude ver cómo su expresión cambiaba, de la preocupación a la conmoción y luego al miedo. Cuando terminé, el silencio entre nosotros era casi palpable. Bajó la mirada, juntó las manos y finalmente murmuró: «Astaghfirullah, que Alá nos proteja». Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. «Tariq, hijo mío, has sido engañado por Shaitán. Estas visiones no son reales, no pueden serlo». Sabía que reaccionaría así, pero aunque lo esperaba, me dolió. «Bien», dije en voz baja, «sé cómo suena, pero lo viví, fue real, más real que cualquier otra cosa que haya experimentado». Se levantó de repente. «Él llega», dijo con firmeza. «No quiero saber más de esto. Llamemos al imán Hassan, él sabrá qué hacer». En los días siguientes, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mi madre lloraba sola cuando creía que no la veía. Mi padre pasaba horas al teléfono, hablando en voz baja con los líderes de la comunidad, y yo me sentía cada vez más sola. El imán Hassan vino a visitarnos. Siempre lo respeté. Era un hombre sabio y tranquilo, querido por todos. Pero incluso él, al escucharme, no pudo ver más allá de la doctrina. Dijo que mis visiones eran engaños espirituales, pruebas de fe, trampas del enemigo. En ese momento, me di cuenta de que había un abismo entre nosotros, no por falta de amor ni respeto, sino por algo más profundo. Había cruzado una línea que ellos no podían ver ni aceptar. Fue en ese momento que comencé a acercarme aún más a Daniel. Era el único con quien podía hablar libremente. Nunca intentó convencerme. Nunca dijo lo que yo quería. Creía. Simplemente escuchaba. A veces compartía algo de su fe. Otras veces simplemente me apoyaba, como un verdadero amigo. Una de esas noches, sentado en el campus universitario, dijo algo que me resonó. «Tariq, a veces Dios nos desvía del camino que conocemos, no para alejarnos, sino para mostrarnos algo más grande. No se trata de abandonar la fe, se trata de profundizar tu conexión con lo divino». Esas palabras me abrieron los ojos. Quizás no estaba traicionando mis raíces, quizás solo estaba creciendo, expandiéndome, conociendo algo que trascendía los límites de la religión. Pero ¿cómo le explico esto a mi familia, a mi comunidad? La tensión en casa aumentaba cada día. Cuando iba a la mezquita sentía las miradas, oía los susurros. Quienes me conocían desde pequeña ahora me miraban como si me hubiera convertido en una extraña. Una noche, tras una discusión particularmente intensa con mi padre, salí a caminar por las tranquilas calles de Dearborn, las mismas calles por las que había caminado de niño. Las casas, los olores, las luces, todo era igual, excepto yo. Allí, solo, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podría intentar olvidarlo todo, enterrar mi experiencia, volver a mi rutina, hacer felices a todos, o podría ser fiel a la verdad que había tocado, incluso si eso significaba perder la aceptación de quienes más quería. La decisión fue dolorosa, pero en el fondo, ya sabía la respuesta. No podía negar lo que experimenté, no podía fingir que no sentí lo que sentí, que no vi lo que vi. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado pero decidido. Amaba a mi familia, a mi comunidad, a mi historia.
pero también necesitaba honrar lo que me había sido revelado. Sabía que el camino que me esperaba sería difícil, lleno de pérdidas quizá, pero también lleno de propósito, y sobre todo, sabía que ya no estaba sola. La luz que había experimentado, el amor que había sentido, seguían conmigo, y fue esta certeza, silenciosa pero firme, la que me dio la fuerza para afrontar lo que viniera. Decidir ser honesta sobre mi experiencia cercana a la muerte y mi encuentro con Jesús no fue una decisión impulsiva. Ya sabía que habría consecuencias, pero aunque me preparé internamente, nada pudo protegerme del dolor que realmente sobrevino. Todo ocurrió un viernes por la noche. Era un momento sagrado para nosotros. Nuestra familia siempre se reunía para orar en grupo y luego compartíamos una comida casera. Era una tradición significativa, y esa noche, el aire estaba denso. Mi padre apenas probó la comida. Mi madre, normalmente tan habladora, se sentó en silencio, picoteando su plato sin comer. Y yo, bueno, sabía que no podía posponerlo más. Después de cenar, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, respiré profundamente y dije: «Papá, mamá, necesito hablarles de lo que me pasó en el hospital, de lo que vi». Mi padre levantó la mano antes de que pudiera continuar. Su voz era baja pero firme. «Tariq, por favor, piensa bien lo que vas a decir. Piensa en tu familia, en nuestra fe, en nuestra comunidad. Es precisamente por respeto a ti, por amor a todo esto, que necesito ser honesto», respondí, intentando contener mi emoción. Lo que experimenté fue real. Vi a Jesús. Sentí su amor. Cambió todo en mí. Lo que siguió fue como una tormenta. Mi padre se levantó de la mesa, alzando la voz, acusándome de haber sido engañado, de traicionar la fe que tanto había luchado por enseñarme. Mi madre lloró en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro sin decir palabra. Intenté explicarle, entre acusaciones, que no estaba rechazando el Islam, sino que intentaba expresar una experiencia que había ampliado mi visión de Dios. Pero fue como hablar con una pared. La discusión se prolongó durante horas. En un momento dado, mi padre dijo algo que aún me resuena: «Si persistes en esta locura, Tariq, ya no tendrás lugar en esta casa». Fue como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Un pedazo de mí se rompió ahí mismo. Miré a mi madre, esperando encontrar un hilo de apoyo, pero ella apartó la mirada, incapaz de mirarme. Eso dolió más que cualquier palabra que hubiera dicho. Esa noche dormí poco, o mejor dicho, me quedé acostada, reviviendo cada segundo de aquella conversación. Me preguntaba, con el corazón apesadumbrado, si había hecho lo correcto, pero cada vez que surgía la duda, recordaba la luz, la paz, ese amor que me envolvía por completo. Y dentro de mí, la respuesta fue clara: sí, hice lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, la casa estaba fría, no por el clima, sino por la falta de cariño. Mi padre no me dirigió la palabra. Mi madre simplemente me observaba con tristeza en los ojos, sin decir mucho. Fue ese día que recibí un mensaje de Daniel. ¿Está bueno también? Necesitaba salir, respirar, ver a alguien que no me tratara como un traidor o un enfermo. Nos encontramos en una cafetería cerca de la universidad. En cuanto me vio, Daniel supo que algo andaba mal. Se lo conté todo. Lo solté todo como quien necesita quitarse un peso de encima antes de hundirse. Me escuchó atentamente, sin prisas. Y cuando terminé me agarró del hombro y dijo: «Lo que estás pasando es muy difícil, Tariq, pero no estás solo. Nunca lo estuviste». Sus palabras fueron un bálsamo. No borraron el dolor, pero me recordaron que no estaba solo en este camino. Los días siguientes fueron aún más duros. Mi padre se negaba a hablarme directamente. Le pasaba mensajes a mi madre. Empecé a oír susurros sobre llevarme a un líder religioso para expulsar los malos espíritus. La idea de que mi experiencia pudiera ser considerada maligna me devastó. Pronto, la noticia se extendió por toda la comunidad. La gente con la que crecí me miraba con extrañeza, como si me hubiera convertido en alguien peligroso. Algunos intentaron traerme de vuelta, otros simplemente me evitaban. El aislamiento se volvió sofocante, hasta que una semana después de aquella noche, mi padre me llamó para hablar. Estaba sentado en la sala de estar, con los ojos cansados y parecía como si hubiera envejecido 10 años en tan solo unos días. «Jalar», comenzó, en un tono que mezclaba cansancio y esperanza. «Te di tiempo para reconsiderarlo.
¿Estás listo para admitir tu error y retomar el buen camino? Lo miré a él, a ese hombre que siempre había sido mi héroe, mi modelo a seguir, y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Bien, dijo con voz entrecortada, te amo, amo a nuestra familia, amo todo lo que me enseñaste, pero no puedo negar lo que viví. Sé, en el fondo, que fue real, que fue verdad. Cerró los ojos, como si mi respuesta le hubiera causado dolor físico, como si, en ese instante, hubiera muerto para él, y allí, en esa habitación silenciosa, comprendí el precio de seguir la verdad, pero también entendí su valor. Cuando mi padre volvió a abrir los ojos, había una frialdad en ellos que nunca había visto antes. Así que eso es todo, dijo, en voz baja pero firme. Has tomado tu decisión. No puedo permitir que alguien que rechaza nuestra fe siga viviendo bajo este techo. Tienes hasta mañana para irte. Las palabras no me sorprendieron. En el fondo, sabía que venían, pero aún así, me dolieron como un rayo en el pecho. Mi madre, que había estado escuchando desde la puerta, sollozó ahogadamente y corrió por el pasillo. Mi instinto me llevó a ir tras ella, abrazarla y decirle que seguía siendo el mismo hijo de siempre. Pero sabía que en ese momento, nada de lo que dijera cambiaría sus sentimientos. Esa noche, mientras recogía mis cosas en silencio, la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con fuerza. Estaba perdiendo a mi familia, mi hogar, todo lo que alguna vez había considerado mi hogar. El miedo y la duda comenzaron a rodearme, como sombras en una habitación oscura. Por un momento, pensé en dar marcha atrás y decir que todo había sido un error, pero entonces, en medio de ese caos interior, sentí una suave paz, la misma paz que me había envuelto en la presencia de Jesús. Fue como si una voz silenciosa dijera, «Estoy contigo». A la mañana siguiente, salí de la casa donde crecí con solo una mochila y algo de ropa y pertenencias. Mi madre me abrazó en la puerta, con lágrimas en los ojos. Me susurró, «Que Alá te guíe de regreso a nosotros». Mi padre no dijo ni una palabra. Simplemente me observaba desde la ventana, con el rostro impasible como si ya fuera un extraño, mientras caminaba por las calles de Dearborn, sintiendo el peso de mi mochila y un peso aún mayor en el corazón. Me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El precio de vivir mi verdad era más alto de lo que jamás hubiera imaginado, pero a pesar del dolor, había una tranquila certeza dentro de mí. El viaje más difícil de mi vida apenas comenzaba, y aunque no sabía qué me esperaba, no estaba sola. La luz y el amor que había sentido seguían conmigo. Di mis primeros pasos hacia un futuro incierto, pero en última instancia verdadero. Salir de casa de mis padres fue, sin duda, el momento más doloroso de mi vida. Me encontré sola con una mochila a la espalda y un mundo completamente diferente ante mí. Ese primer día, deambulé por las calles de Dearborn, lugares que siempre habían formado parte de mi historia, pero que ahora me resultaban extraños, incluso hostiles. Cargaban con las miradas y los susurros de una comunidad que ya no me consideraba uno de los suyos. Fue Daniel quien me salvó. Lo llamé intentando mantener la voz firme, pero en cuanto escuché el «hola» del otro lado de la línea, las palabras empezaron a fallar. «Mi sofá es tuyo mientras lo necesites», respondió sin dudarlo. Su generosidad me conmovió profundamente, no solo al ofrecerme refugio, sino al acogerme sin juzgarme. Los primeros días en casa de Daniel fueron un torbellino. Hubo momentos de alivio, cuando me sentí libre de por fin no tener que ocultar lo que sentía ni lo que creía. Pero también hubo silencios profundos, noches en las que me encontraba mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegó, esperando, en vano, un mensaje de mis padres diciendo que todo había sido un malentendido. Pero el teléfono permaneció en silencio. La familia de Daniel me recibió con un corazón abierto. Nunca intentaron convencerme ni me presionaron. Simplemente me dieron un espacio para respirar y ser yo mismo. Su madre, Sara, una mujer amable y de sonrisa fácil, a veces me encontraba despierto en el sofá de madrugada mirando al techo, absorto en mis pensamientos. Esas noches se sentaba a mi lado, en silencio, o diciendo solo lo necesario. Una de esas mañanas tempranas, puso una taza de té caliente en mis manos y dijo, «Tariq, a veces Dios nos lleva por caminos difíciles, no para castigarnos, sino para prepararnos para algo más grande».
Esas palabras me impactaron profundamente. Por primera vez comencé a ver mi dolor como algo más que una pérdida. Quizás era una invitación, un llamado a crecer, a conocer a Dios de una manera más personal y viva, sin los filtros de la tradición, sin el miedo al juicio. Pero la realidad práctica pronto llamó a la puerta. Necesitaba un trabajo, necesitaba un lugar propio. La universidad, por suerte, no era un problema inmediato. Aún tenía mi beca, pero los demás gastos estaban ahí, frente a mí. Empecé a buscar trabajo a tiempo parcial. No fue fácil. Dearborn es un pueblo pequeño, y las noticias corren como la pólvora. Muchos lugares que me habrían recibido con los brazos abiertos ahora me miraban con recelo. Es ese chico, Al-Rahim. Dicen que tuvo una visión extraña. Lo escuché una vez mientras esperaba en la fila. Fue difícil, pero cada no que recibí me recordaba por qué estaba allí. Puede que hubiera perdido mi lugar en la mesa familiar, pero no había perdido mi propósito. Y estaba dispuesta a emprender este nuevo camino, paso a paso, con fe, incluso en medio de la incertidumbre. Conseguir ese trabajo en la librería del otro lado de la ciudad parecía, a primera vista, un nuevo intento de empezar de cero. El dueño, un señor mayor llamado señor Johnson, no quería saber nada de mi pasado ni de las cicatrices que llevaba. Simplemente me dijo, con una sencillez cautivadora, sabes de libros y de cómo administrar el dinero. Estás contratado. Y eso fue todo. Sin preguntas, sin juicios. Esa librería se convirtió en mi refugio. Estaba rodeada de estanterías repletas de historias, doctrinas y filosofías de vida. Había libros de todas las religiones, de todos los credos. Y allí, en el acogedor silencio entre una estantería y otra, comencé a permitirme explorar ideas que antes me habrían estado prohibidas, incluso peligrosas. Fue mientras leía esos libros que descubrí algo sorprendente. Mi experiencia cercana a la muerte no fue tan única como pensaba. Personas de todo el mundo, de diferentes culturas y religiones, también habían experimentado algo similar. Era como si hubiera una conexión invisible entre nosotros, una verdad mayor acechando tras las etiquetas religiosas. Fue por esa época que empecé a escribir un diario. No pretendía publicarlo, ni mucho menos enseñárselo a nadie. Era solo un intento de organizar el caos que sentía dentro de mí. Escribí sobre la experiencia que cambió mi vida, sobre las preguntas que seguían surgiendo, sobre el dolor de perder a mi familia y a mi comunidad. Ponerlo todo por escrito fue como volver a respirar después de tanto tiempo de asfixia. Poco a poco, empecé a ver patrones, dándome cuenta de que, a pesar de todo el dolor, había un hilo invisible que lo conectaba todo, una búsqueda sincera de la verdad, del amor puro e incondicional que había tocado, aunque brevemente, al otro lado de la vida. Con el tiempo, mi red de apoyo creció. Además de Daniel y su familia, empecé a conocer a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Algunas, como yo, habían abandonado sus religiones de origen. Otras seguían caminos espirituales completamente diferentes. Lo que nos unía no era una fe común, sino la sed de algo más profundo, algo que trascendiera los límites de la religión organizada. Así conocí a Sofía, una excatólica que también había experimentado una SM tras un accidente de coche. Ella fue quien me presentó a un grupo de apoyo para personas que han pasado por este tipo de experiencias. Asistir a estas reuniones fue transformador. Por primera vez desde aquel momento tan intenso, me sentí realmente comprendida. Claro, no todo fue fácil. Hubo días en que la añoranza me azotaba con fuerza, abrumando mi vida. Caminaba hasta nuestra antigua casa y me quedaba al otro lado de la calle, esperando como por arte de magia, ver a mi madre en el jardín o a mi padre lavando el coche. Algunos días, el peso de la decisión que había tomado me parecía simplemente insoportable. Fue durante una de esas noches oscuras del alma que tuve un sueño tan real que parecía más un recuerdo que una fantasía. Soñé que volvía a la luz brillante de mi SM. Jesús estaba allí, sonriendo. No dijo una palabra, simplemente me abrazó. Cuando desperté tenía la cara bañada en lágrimas, pero, curiosamente, mi corazón estaba ligero. El sueño me recordó por qué había elegido seguir este camino, a pesar de todas las pérdidas. 6 meses después de mudarme de casa de mis padres, pude alquilar mi propio pequeño apartamento. Era un apartamento pequeño y sencillo,
pero era mío. El día de la mudanza, me senté en el suelo entre las cajas aún sin abrir y miré a mi alrededor, con una mezcla agridulce de orgullo y tristeza. Sí, estaba empezando de cero, pero a un precio muy alto. Esa primera noche allí, sola en mi nuevo hogar, pensé en todo lo que había vivido. Aún no sabía a dónde me llevaría ese camino, pero de una cosa estaba segura: no estaba sola. La luz que había visto, el amor que había sentido, seguían conmigo, y por ahora, eso era suficiente. La reconstrucción de mi vida estaba lejos de terminar. Aún quedaban puentes por cruzar y quizás algunos por reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con el camino que había elegido. No era lo que había soñado. No fue fácil, pero era mío, y eso fue suficiente para seguir adelante, paso a paso. Con el paso de los meses, algo inesperado empezó a suceder. Mi historia, la de un joven musulmán que tuvo una experiencia cercana a la muerte y vio a Jesús, empezó a extenderse más allá del pequeño círculo de personas que me conocían. Todo empezó de forma sencilla. En una de las reuniones del grupo de apoyo, compartí mi experiencia. Entre los presentes estaba Rebeca, periodista independiente. Se emocionó visiblemente y me pidió permiso para escribir un artículo en un blog local. Al principio dudé. Ya había perdido mucho por esta historia, y la idea de exponerme públicamente me asustaba. Pero en el fondo, una voz suave me susurró que tal vez, solo tal vez, era hora de compartir. Empecé a pensar que quizás mi historia podría hacer más que simplemente ayudarme a procesar todo esto. Quizás podría ofrecer consuelo a quienes enfrentaban sus propias crisis de fe, o incluso dar ánimo a quienes, como yo, empezaban a cuestionar sus antiguas certezas. Con esta idea en mente, acepté la solicitud de Rebeca de publicar el artículo. Unas semanas después el mensaje se publicó, y lo que sucedió después me tomó completamente por sorpresa. El impacto fue mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Personas de todo el país comenzaron a contactarme en redes sociales. Algunos estaban llenos de preguntas, queriendo comprender mejor lo que había vivido. Otros, más escépticos, cuestionaban si todo era real. Pero también hubo quienes se reconocieron en mi historia, quienes compartieron sus propias luchas internas, su dolor silencioso, sus viajes solitarios en busca de algo más allá de las respuestas prefabricadas. Entre todos los mensajes que recibí, uno me impactó. Era de un joven llamado Ahmed, de un pueblo cercano al mío. Escribió: «Tu historia me ha dado el valor para cuestionar y explorar mi fe. Por primera vez, no me siento solo». Palabras sencillas, pero que me impactaron profundamente. Fue en ese momento que me di cuenta de que lo que había vivido no era solo mío. Esa experiencia podía ser un puente, abrir espacios, iluminar caminos que antes parecían demasiado oscuros. Con el tiempo, empezaron a llegar invitaciones para hablar en grupos pequeños, reuniones comunitarias y eventos espirituales. Al principio, me sentía incómodo. ¿Quién era yo para subir al escenario y hablar de fe? No era un líder, ni un erudito, ni un experto en nada. Solo era alguien que intentaba comprender lo que había vivido. Pero cuanto más compartía, más me daba cuenta de que esto era exactamente lo que la gente quería oír. Alguien auténtico, con preguntas reales, que buscaba el sentido en un mundo que a menudo carece de sentido. Una de las invitaciones más memorables provino de una universidad local, a un evento interreligioso. El auditorio estaba abarrotado. Había rostros de todas las religiones, incluyendo musulmanes de la comunidad que había dejado atrás. Mi corazón latía con fuerza. Cuando tomé el micrófono mi voz temblaba, pero al contar mi historia, algo cambió. Me invadió una sensación de calma. Hablé de mi experiencia cercana a la muerte, mi encuentro con Jesús y cómo había cambiado mi perspectiva sobre la fe, Dios y la vida. Terminé diciendo: «No estoy aquí para convertir a nadie ni para decir que una religión es mejor que otra. Estoy aquí para contar mi experiencia, para decir que quizás la realidad espiritual es más profunda de lo que podemos ver a través de nuestras tradiciones». Al terminar, el silencio era casi sagrado. Entonces vinieron las preguntas, algunas agresivas, otras genuinamente curiosas, y entre ellas, una que me dejó sin aliento. Una anciana musulmana se levantó y dijo con voz entrecortada: «Mi nieto pasó por algo similar después de un accidente. Lo mantuvimos callado,
temerosos del qué dirían. Ahora, escuchándote, creo que quizá nos equivocamos. Me quedé allí, sintiendo el peso de esas palabras. Me di cuenta de que, al contar mi historia, ayudaba a otros a dar voz a las suyas. Historias que antes habían sido silenciadas por el miedo, la vergüenza o el silencio impuesto por la tradición. Pero no todo fue bienvenida. Con la mayor visibilidad llegaron las sombras. Empecé a recibir amenazas en línea, mensajes de odio, acusaciones de traicionar mi fe, de ser un agente encubierto occidental, incluso de estar poseído por demonios. Algunos mensajes eran tan violentos que por un tiempo consideré seriamente dejar de hablar. Quizás sería más seguro volver al anonimato, desaparecer. Pero entonces recordé a Ahmed, la señora del auditorio, los mensajes de gratitud de personas que, como yo, intentaban reconstruir su fe entre los escombros de lo que habían perdido. Fue por ellos, y por mí, que seguí adelante, hasta que un día ocurrió algo completamente inesperado. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Por un segundo me quedé paralizado. Su voz temblaba, como si estuviera conteniendo sus emociones. Tomando, ella dijo, «Todavía no entiendo qué te pasó. Sigo rezando para que Dios te guíe de regreso, pero estoy orgulloso de tu valentía». Esa llamada duró solo unos minutos, pero fue como un rayo de sol que atravesó la tormenta. No sabía si las heridas entre nosotros sanarían del todo, pero esto fue un comienzo. Tal vez sí sea posible reconstruir algunos puentes, palabra por palabra. A medida que mi historia se difundía, empecé a recibir invitaciones para participar en programas de radio y podcasts. Siempre que era posible, aceptaba, no porque buscara fama o reconocimiento, sino porque creía profundamente que estas conversaciones difíciles sobre la fe, la espiritualidad y la verdadera naturaleza de la realidad eran importantes. El mundo necesitaba más espacio para hablar de estos temas. En uno de estos programas, el presentador me preguntó, «Tariq, después de todo lo que has pasado, ¿cómo definirías tu fe hoy?». Lo pensé un momento antes de responder. Sabía que era una pregunta que iba más allá de una simple definición, pero decidí arriesgarme. Mi respuesta llegó con una ligereza que no esperaba. Mi fe hoy es más una búsqueda que una certeza. Se trata de estar abierto a la inmensidad de lo divino, reconociendo que ninguna religión ni tradición posee la verdad absoluta. Se trata de amor, compasión y la búsqueda constante de una conexión más profunda con lo divino, sea cual sea el nombre que le demos. Al decir estas palabras, sentí una profunda paz interior. Comprendí que, a pesar de todas las pérdidas y los desafíos, mi experiencia cercana a la muerte me había dado un regalo precioso, la libertad de explorar la divinidad más allá de los confines de las tradiciones religiosas, y más que eso, la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Sentir que mi camino, aunque difícil, estaba lleno de significado me llenó de gratitud. A medida que mi historia se desarrollaba, me encontré participando en más conversaciones sobre espiritualidad y experiencias cercanas a la muerte. Empecé a darme cuenta de que, para comprender verdaderamente lo que había vivido, no bastaba con simplemente contar mi historia. Necesitaba comprender mejor mi propia experiencia, contextualizarla en un campo más amplio de conocimiento espiritual y científico. Fue entonces cuando comencé a adentrarme en libros sobre ECM, conciencia, física cuántica y estudios religiosos comparativos. Pasaba horas en la biblioteca universitaria, absorto en textos académicos y filosóficos. Cuanto más leía, más comprendía la complejidad del campo de las experiencias espirituales y la conciencia humana. Uno de los libros que más impacto tuvo en mí fue Vida después de la vida, por el Dr. Raymond Moody. Su investigación sobre experiencias cercanas a la muerte demostró que, si bien mi experiencia fue única, compartía elementos comunes con miles de personas en todo el mundo. Esto me hizo reflexionar. Si tantas personas, de culturas y religiones tan diferentes, tienen experiencias similares, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia? Me intrigaban especialmente las similitudes entre las SM y las experiencias místicas descritas en diversas tradiciones religiosas. Los relatos de luz divina, de amor incondicional y de una sensación de unidad con el todo, parecían resonar a través de las épocas y culturas. Empecé a ver mi propia experiencia,
no como un evento aislado, sino como parte de un patrón más amplio, algo que trascendía los límites de lo considerado normal o aceptable por las tradiciones religiosas. Mi interés por estos temas me llevó a asistir a congresos y talleres sobre conciencia y espiritualidad. En uno de ellos tuve el honor de conocer a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pionera en el estudio de la muerte y el morir. Su charla sobre cómo las experiencias cercanas a la muerte pueden transformar nuestra forma de vivir me impactó profundamente. Después de la charla, tuve la oportunidad de charlar brevemente con ella. Cuando le conté un poco de mi historia, me miró con una mezcla de compasión y entusiasmo y dijo: Tariq, has recibido un don precioso. Úsalo con sabiduría, no para demostrar que tienes razón ni que los demás están equivocados, sino para traer más luz y comprensión al mundo. Esas palabras me acompañaron, moldeando mi visión de mi misión. Ya no se trataba de convencer a otros ni de demostrar la veracidad de mi experiencia. Se trataba de usar lo vivido para fomentar el diálogo, la comprensión y una visión más amplia de la espiritualidad. El objetivo era derribar barreras, unir a las personas y ayudarlas a comprender que, en el fondo, todos buscamos lo mismo, una conexión profunda con lo divino, sin importar cómo la llamemos. Mi búsqueda de conocimiento no se limitaba a lo espiritual. También me fascinaba cada vez más la intersección entre ciencia y espiritualidad. Los estudios sobre estados alterados de conciencia, los efectos de la meditación en el cerebro y las teorías de la física cuántica sobre la naturaleza de la realidad me absorbían. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que la ciencia, lejos de ser contraria a la espiritualidad, podía ser un valioso aliado para comprender los misterios de la conciencia humana. Un día, mientras veía una conferencia en línea sobre neurociencia y experiencias místicas, tuve una revelación. Algo en mi interior encajó, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Comprendí que no solo buscaba respuestas, me guiaba una fuerza superior, una profunda curiosidad que trasciende la mente humana. La conexión entre ciencia y espiritualidad no era una contradicción, sino una armonía que aún comenzaba a comprender. El orador hablaba de cómo algunas experiencias espirituales podían replicarse en el laboratorio mediante estimulación cerebral. Por un momento, sentí un escalofrío. ¿Significaba esto que mi experiencia podría haber sido simplemente un fenómeno neurológico, sin un significado espiritual real? Pero entonces algo cambió en mi interior. Quizás la neurociencia no intentaba negar la realidad espiritual, sino mostrarnos los mecanismos a través de los cuales podemos acceder a ella. Así como una radio no crea la música que emite, sino que simplemente la sintoniza, quizás nuestros cerebros sean los instrumentos a través de los cuales sintonizamos con realidades espirituales más amplias. Esta nueva perspectiva me llevó a explorar prácticas de meditación de diferentes tradiciones. Empecé a meditar a diario, alternando entre técnicas sufíes islámicas, prácticas de atención plena budistas y contemplación cristiana. Cada una de estas prácticas parecía ofrecer una ventana única a la realidad que había vislumbrado durante mi experiencia cercana a la muerte. Un día, durante una meditación particularmente profunda, tuve una experiencia que me recordó vívidamente mi experiencia anterior. Por un breve instante volví a sentir esa luz y ese amor incondicional. No fue tan intenso como lo que había experimentado antes, pero fue suficiente para convencerme de que esta realidad no estaba escondida en un lugar lejano, más allá de la muerte. Siempre estuvo ahí, más allá del velo de nuestra percepción cotidiana. Mi búsqueda de conocimiento también me llevó a cuestionar muchas de las enseñanzas que había recibido a lo largo de mi vida. Empecé a ver cómo las diferencias espirituales, las visiones religiosas y las palabras sagradas, si bien variaban, apuntaban a una verdad universal. Las almas pueden ser diferentes, pero la esencia de nuestra búsqueda es la misma. Sin embargo, esta comprensión no llegó sin dificultad. Cuanto más aprendía, más me alejaba de las interpretaciones literales y dogmáticas de la religión con la que había crecido. Esto creó conflicto no solo con mi antigua comunidad, sino también con algunos de los amigos que había hecho en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte y la espiritualidad alternativa. Algunos me acusaron de ser demasiado intelectual, de intentar racionalizar una experiencia que debía vivirse con fe. A otros les preocupaba que mi interés por la ciencia pudiera, de alguna manera,
disminuir la importancia espiritual de la CCM. Para mí, sin embargo, la ciencia y la espiritualidad no eran opuestas, sino complementarias. Cuanto más aprendía sobre el cerebro, la conciencia y la naturaleza de la realidad, más me maravillaba el misterio de la existencia. El conocimiento no disminuía el milagro, sino que lo magnificaba. Una noche, reflexionando sobre todo lo vivido, saqué mi diario y escribí: la búsqueda de respuestas me ha demostrado que las mayores verdades no residen en las respuestas en sí, sino en las preguntas que nos hacemos. Cada nuevo descubrimiento abre la puerta a más misterios. Y quizás ese sea el objetivo: no llegar a un destino final de conocimiento absoluto, sino seguir creciendo, explorando, maravillándonos ante la inmensidad de lo que aún desconocemos. Con el paso de los años empecé a darme cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte no era el final de un viaje, sino el comienzo de uno mucho más grande. Un viaje de descubrimiento, no solo sobre el más allá, sino sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y lo que significa ser humano. Fue un viaje que se desarrollaba con cada nuevo día, con cada nuevo libro que leía, con cada meditación que practicaba, con cada conversación que tenía. Y aunque aprendí mucho, quizás la lección más importante fue esta: cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo mucho que aún queda por saber. Y es en esta humildad, en esta continua apertura al misterio, que encontramos una forma más profunda de sabiduría. Con el paso de los años y la profundización de mi viaje de autodescubrimiento, había algo que aún me pesaba en el corazón: mi familia. El dolor de la separación, aunque mitigado por el tiempo, nunca desapareció del todo. Había días en que el sonido de una risa familiar o el olor de un plato que mi madre solía preparar me hacían un nudo en la garganta. La breve llamada telefónica que recibí de mi madre después de mi conferencia en la universidad sembró una semilla de esperanza. Quizás con tiempo y paciencia podríamos reconstruir algún tipo de relación, pero sabía que el camino sería largo y que aún habría que reconstruir muchos puentes. Empecé a enviarle correos electrónicos a mi mamá de vez en cuando. Al principio, eran solo actualizaciones sencillas sobre mi vida: cómo me iba en la universidad, cómo era mi trabajo en la librería. No mencioné nada sobre mi experiencia espiritual ni las conferencias que daba. Quería reconstruir nuestra conexión poco a poco, sin presión. Para mi sorpresa y alegría, mi mamá empezó a responderme. Sus respuestas eran cortas al principio, a veces de solo unas líneas, pero con el tiempo se hicieron más largas. Me contaba sobre su familia, lo que pasaba en el barrio, pero nunca mencionaba directamente a mi papá. A veces decía algo como: tu papá estaría orgulloso de tus notas. Después de unos 3 años, recibí un correo electrónico que me hizo llorar. Mi madre escribió: Tariq, hijo mío, sé que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre serás mi hijo y siempre te querré. Fue como un bálsamo para el alma. Le respondí de inmediato, expresándole todo mi amor y mi deseo de verla. Para mi sorpresa, aceptó. Acordamos nuestra primera cita, un café en un lugar neutral, lejos de casa. Cuando la vi entrar, se me aceleró el corazón. Se veía diferente, pero al mismo tiempo era la misma. Nos abrazamos, un abrazo largo y fuerte que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. La conversación empezó tensa, llena de silencios incómodos y temas superficiales. Pero poco a poco, empezamos a explorar temas más profundos. Me contó lo difícil que había sido para ella cuando me fui de casa, cómo había llorado todas las noches durante semanas. No lo entendía, dijo. Todavía no lo entiendo del todo, pero he empezado a darme cuenta de que quizá no tenga que entenderlo todo para amar. Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que, en mi búsqueda de la verdad y la comprensión, quizá yo también había sido inflexible a veces. Quizás el amor y la aceptación eran más importantes que estar de acuerdo en todo. A partir de ese día, empezamos a vernos con regularidad. A veces hablábamos de mi experiencia y mis creencias actuales. Otras veces simplemente compartíamos recuerdos felices o hablábamos del presente. Mi padre tardó más en abrirse. Durante casi 2 años, se negó a verme, pero mi madre, poco a poco, intentó ablandar su corazón. Finalmente, en Eid al-Fitr, la festividad que marca el final del Ramadán, recibí un mensaje de mi padre.
Fue breve y formal, pero me invitó a cenar en su casa. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, dije que iría. Entrar en mi antigua casa después de tanto tiempo fue surrealista. Todo me resultaba familiar y extraño a la vez. Mi padre estaba en la sala, rígido y formal. Nos saludamos con un firme apretón de manos. La cena fue una mezcla de emociones. Hubo momentos de silencio incómodo, pero también destellos de la antigua dinámica familiar. Mi madre intentó que la conversación fluyera, hablando de cosas neutrales como el tiempo y las novedades del barrio. A última hora de la noche, cuando estaba a punto de irse, mi padre finalmente sacó a relucir el tema candente. «Tariq», dijo con la voz ronca por la emoción contenida, «sigo sin entender tus decisiones. Sigo rezando para que Alá te guíe de vuelta al buen camino, pero eres mi hijo, y creo que ya hemos perdido suficiente tiempo». Aunque estas palabras no fueron un respaldo absoluto, superaron mis expectativas. Fue un comienzo, una oportunidad para el diálogo. Durante los meses y años siguientes, seguí trabajando en reconstruir mi relación con mi familia. No fue fácil. Hubo discusiones acaloradas, momentos de frustración por ambas partes, pero también hubo momentos de conexión, risas y visitas aún más frecuentes. Poco a poco me invitaron a eventos familiares, y algunos primos que antes se habían mostrado hostiles comenzaron a tratarme con más respeto, mientras que otros mostraron un interés genuino en conocer más sobre mi experiencia. Un día, durante una reunión familiar, mi joven primo Ahmed me llevó aparte. «Tariq», dijo en voz baja, «yo también tengo dudas sobre nuestra religión, pero me da miedo hablar de ellas. ¿Cómo te animaste?». Su pregunta me recordó lo importante que era mantener estos puentes abiertos, no para convertir a nadie, sino para crear un espacio donde las personas pudieran explorar sus dudas y preguntas sin temor a ser juzgadas. Con el tiempo, me di cuenta de que la reconciliación no significaba que todos tuviéramos que estar de acuerdo o ver las cosas de la misma manera. Significaba dejar espacio a nuestras diferencias, encontrar maneras de amarnos y respetarnos mutuamente a pesar de ellas. En una conversación particularmente significativa con mi padre, años después de nuestro reencuentro, me dijo algo que nunca olvidaré. «Tariq, sigo creyendo que el Islam es el verdadero camino, pero veo cómo tu camino te ha cambiado, cómo te has convertido en una persona más compasiva y reflexiva, y creo que quizás Alá tenga un plan más grande que no comprendemos del todo». Estas palabras representaron cuánto habíamos crecido, tanto individualmente como en nuestra relación. No fue una aceptación total, pero sí un reconocimiento del valor de mi camino. La reconciliación con mi familia y mi comunidad sigue siendo un proceso continuo. Hay días difíciles, momentos de incomprensión y frustración, pero también una profunda gratitud por la segunda oportunidad que nos han dado para reconectarnos. Mi experiencia me ha enseñado que el amor verdadero trasciende las diferencias de creencias y perspectivas, y que, a veces, el acto más valiente y espiritual que podemos realizar es tender la mano a través del abismo de la diferencia y decir, puede que no te entienda del todo, pero te amo y te respeto. Este camino de reconciliación me ha demostrado que la verdadera espiritualidad no nos separa, sino que nos conecta de maneras más profundas y significativas. Y por eso estoy eternamente agradecido